muy buenos días a todos. Vamos a esperar un poco mientras vais todos entrando al webinar y nada, daros la bienvenida. Muy buenos días a todos. Espero que estéis bien y nada, bienvenidos a otro webinar más que hacemos desde la Plataforma Tecnológica del Vino y la Interprofesión del Vino de España. Voy a esperar un momento que vaya subiendo como de costumbre el número de conectados y os recuerdo básicamente la manera de interactuar y de cómo funcionan nuestros webinars. Vamos a tener un par de presentaciones hoy y podéis formular vuestras preguntas a lo largo de todo el webinar en el apartado preguntas, por favor indicando siempre a quién va dirigida, dado que tenemos varios ponentes y bueno, las trataremos todas por orden al finalizar las exposiciones de los ponentes, para que podáis también tener intercambio con ellos. Y estáis por defecto todos evidentemente silenciados y con la cámara apagada para que, bueno, pues para que sea todo más fluido a la hora de las exposiciones de ellos. Entonces vamos a esperar un poco, ahora mismo tenemos 65 conectados, esto va subiendo y bueno, daremos un par de minutos de cortesía y empezaremos el webinar. Así que, bien, ya digo, vais entrando al webinar y bueno, como sabéis, estáis todos en mute y con la cámara apagada para que sea lo más fluido posible las presentaciones de los ponentes que tenemos hoy. Y bueno, y podéis formular vuestras preguntas en el apartado preguntas, ¿eh? Podéis escribirlas durante todas las exposiciones y en cualquier momento y nosotros desde Secretaría las iremos compilando y daremos paso al finalizar las exposiciones. Bueno, yo creo que podemos empezar, son ya y dos. Nada, pues eso. Como decía al principio, daros los muy buenos días a todos. Buenos días, Susana, que me acompaña hoy aquí. Bien, pues un webinar más dentro del programa y del eje de formación que tenemos en innovación con la Interprofesión del Vino de España, la cual de aquí pues aprovecho que tengo a Susana conmigo conectada para agradecer pues el esfuerzo y el impulso tan grande que estamos dando a través principalmente de esta herramienta que es la que estamos hoy, ¿no? Con el tema de los webinars, pero bueno, otras muchas cosas estamos haciendo y la verdad que yo creo que estamos escribiendo un bonito camino juntos en pos de impulsar la I+D+I, el sector del vino, que de eso se trata. Y bueno, hoy en concreto estamos para formación en innovación, ¿no? En algún tema, viendo como siempre resultados de los proyectos que hemos promovido, ¿no? Desde Plataforma Interprofesión del Vino y viendo y encauzándolos en temáticas yo creo que interesantes para el sector, ¿no? Tanto para viticultores como para bodegueros. Y desde aquí, pues nada, pues daros las gracias como siempre por vuestro apoyo, por acompañarme hoy aquí. Dar las gracias también, no me quiero olvidar, a Carlos Seara y a la gente de CaixaAgrobank que también participa con nosotros en esta aventura, ¿no? Y que también impulsa estos webinars y que hoy, bueno, pues por motivos de agenda no ha podido estar con nosotros. Y nada, pues te dejo si quieres dedicarnos unas palabras, Susana, y luego ya paso a presentar el webinar. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a Mario, muchas gracias a todos los asistentes a esta actividad. Muchas gracias a Pilar y a David, nuestros ponentes hoy en esta jornada sobre regeneración y conservación del suelo vitícola. Bueno, gracias por compartir con nosotros y con todos los asistentes vuestro amplio y profundo conocimiento en esta temática que tenemos hoy encima de la mesa. Bueno, simplemente pues remarcar que este webinar, esta acción, vamos a ver, le llamamos de transferencia de conocimiento. Bueno, pues se enmarca dentro del acuerdo que tenemos la Organización Interprofesional del Vino España y la Plataforma Tecnológica del Vino y que también cuenta con el apoyo de Agrobank. Llevamos con esta colaboración desde el año 2018 y que representa el apoyo del conjunto del sector vitivinícola español a la investigación, el desarrollo y la innovación como base del progreso del sector. Nada menos, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Bueno, la verdad que desde que empezamos la andadura, ya desde el año 18, bueno, pues tuvimos claro que solo a través de apostar por la I+D+I, por la innovación, bueno, pues el sector junto, unido, seremos capaces de afrontar esos retos tan grandes
que nos acechan, que abarcan desde escuchar al planeta, como puede ser la temática de hoy, hasta escuchar al consumidor, ¿no? Que sería como, digamos, el eslabón más lejano del, que bueno, que tampoco es que sea tan lejano, ¿no? Pero sin la cadena de valor, escuchar al consumidor, al planeta y todo, pues para garantizar la sostenibilidad del sector en todas sus dimensiones, la socioeconómica y la medioambiental. Garantizar esa sostenibilidad como, bueno, pues y generar valor, ¿no? Es al final lo que buscamos, ¿no? No solo nuestra colaboración, la de la plataforma y la interprofesional del vino España, no solo se refiere a esta transferencia de conocimiento, tenemos varias líneas de actuación encima de la mesa. La principal, y que es el objeto principal de actividad de la plataforma, es la dinamización de la I+D+I y esa agenda tecnológica, esa hoja de ruta que tenemos, entre todos detectamos las necesidades en materia de I+D+I, que bueno, que es del año 21, que nos sirve para una temporadita y que recoge, bueno, pues lo que queremos ser de mayores, por decirlo así, o hacia dónde queremos avanzar, y lo transmitimos pues a nuestra administración para que nos apoyen con fondos, que es muy importante. Tenemos también todo el tema de sostenibilidad y cambio climático como un reto especialmente importante. Y bueno, y todo eso no se puede quedar en los libros y en los informes, sino que hay que transferirlo al sector, no hay que tener miedo a la innovación. La innovación puede ser pequeñas cositas que nos cambien mucho la vida y de eso se trata, de transmitir conocimiento y que no tengamos miedo a innovar por el bien y el progreso del sector. Gracias, que me he enrollado de más. No, la verdad que siempre es un placer escucharte porque son reflexiones, la verdad que, hombre, desde la interprofesión del vino ya digo que agradecemos muchísimo el apoyo y esa visión tan global que dais, ¿no? Y al final el impulso, o sea, es un gusto siempre ver que la I+D+I es una necesidad y un motor de innovación, ¿no? Y un motor del sector, que al final yo creo que eso sí que lo ponéis mucho en valor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante. Centrándonos un poco en el webinar de hoy, yo creo que vamos a empezar al tema. Yo este tema la verdad que me parece muy necesario y muy importante porque el webinar de hoy habla de regeneración y conservación del suelo vitícola. Y yo creo que es que la conservación y regeneración del medio, entendiendo medio de cultivo, no solo la planta, nos centramos muchas veces en la planta, la bodega, etcétera, también el suelo, ¿no? El clima, que se habla mucho y nosotros, como bien has recordado, tenemos una línea troncal en sostenibilidad y cambio climático, ¿no? Pues el clima para nosotros, ¿qué vamos a decir? Fundamental, promover proyectos de innovación en I+D+I. Pero el tema del suelo, a mí siempre, bueno, pues yo creo que forma parte del medio y es capital. Y mira, yo, entrando un poco, ayer, por ejemplo, venía de una jornada en Villarrubia los Ojos que tuvimos sobre sostenibilidad y cambio climático y claro, ahí, ¿cómo no van a estar preocupados y concernidos, ¿no? Por el medio ambiente, por el suelo y por el agua, ¿no? Que son bueno, pues recursos naturales que al final tenemos que optimizar, implementar y tenemos el deber, y lo voy a decir así, el deber de preservar, porque es que es así, o sea, lo que no podemos hacer con nuestra actividad agrícola es jorobar algo, o permítaseme la expresión, o dejarlo mal, ¿no? Tenemos que dejarlo lo mejor posible y mejor incluso que como lo hemos encontrado. Y un poco esa es la filosofía, yo creo que emana de este webinar, ¿no? De regeneración y conservación del suelo vitivinícola. He leído hoy una cita de un investigador en Internet que decía que con un 0,5% el incremento del contenido de carbono orgánico en el suelo permite retener más de 150.000 litros de agua por hectárea. Estas cosas, o sea, al final, el por qué tenemos que incrementar el contenido de materia orgánica en los suelos, el por qué tenemos que tener un suelo cada vez más sano, entre comillas, y saludable, etcétera, pues es porque también tiene relaciones, también con algo tan importante como la reserva hídrica. O sea, ya no solo. Entonces, yo digo, sin ser un experto, pero haciendo ciertas reflexiones, a mí el tema del webinar de hoy me parece muy pertinente, ¿no? Con todas las políticas que además, Susana, tú también las conoces muy bien, que tenemos, que nos están llegando de sostenibilidad, lo que se va a invertir desde Europa y lo que se está fomentando, ¿no? Tanto el tema del Green Deal, bueno, pues la nueva PAC, que la conoces muchísimo mejor que yo, el tema de los ecosistemas, ¿no? El tema de las ayudas que van a ir por determinadas acciones que tengan que ver que preserven la agroecología, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el cual, bueno, pues toda la sociedad se ha dado cuenta de que es importante esto
y nosotros como sector vitivinícola no podemos quedarnos atrás, ¿no? Y de hecho no nos quedamos nunca atrás. Así que yo creo que es muy bueno y pertinente un webinar de esta línea. Y sin enrollarme yo más tampoco, que tampoco yo quería hacer una breve introducción del tema, que yo creo que es un tema en el cual estamos todos pues muy implicados, ¿no? Y ávidos de escuchar a los dos ponentes que tenemos hoy en día. Hoy tenemos con nosotros dos investigadores que trabajan en esto, que trabajan en regeneración de suelos, de suelo vitivinícola, y que yo creo que nos van a dar, pues, bueno, pues idea de lo que hacen, qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar o dónde podemos avanzar, ¿no? Por un lado, tenemos con nosotros a Pilar Andrés Pastor, que es investigador senior del CREAF y que trabaja en regeneración de suelo, ecología de suelos y restauración de suelos degradados, ¿no? Es decir, cómo vamos a recomponer esto. Y luego, por otro lado, tenemos con nosotros también a David Fernández Calviño, investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Vigo, y que trabaja, bueno, tenemos en algún proyecto estamos en común, en concreto creo recordar que en el proyecto Copper Replace, y trabaja, bueno, pues un poco el tema tan importante del cobre, ¿no? En cómo tiene impacto en los suelos y qué se puede hacer con él, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos un programa bonito y nada, os animo a todos a que, ya he dicho antes, vayáis haciendo las preguntas que vayan surgiendo. Sin más, voy a dar paso a la primera ponente de hoy, a Pilar Andrés. Te pido, Pilar, por favor, que enciendas la cámara. Susana, te doy las gracias de nuevo y yo en cuanto Pilar tenga la cámara encendida igual. Bueno, voy a estar escuchando, ¿eh? Eso es, hasta el final estaremos por aquí. Hola Pilar, muy buenos días. Buenos días. Y nada, pues te animo a que compartas tu pantalla, darte las gracias sobre todo por estar hoy con nosotros y porque nos ilustres, ¿no? El tema de la regeneración de los suelos degradados y restauración de suelos degradados, que yo creo que es bastante importante, ¿no? Entonces yo ya me callo y me pongo como un oyente más a ver tu presentación. Gracias, ¿eh? Gracias, David. Y buenos días a todo el mundo antes de desaparecer de vuestra visión y de conectar a pantalla. Si hay algún problema, por favor, que alguien me avise si no se ve bien o si ocurre algún tipo de problema. Sí, disculpa. ¿Se ve bien la pantalla? Ponla en... A ver, esto es... ¿Se ve bien ahora? Uy, Sí, se ve bien. Espera, que he empezado por el final. Un momento. Como odio estas cosas del online. Ya Ahora está. sí. Perfecto, cuando quieras. Gracias. De acuerdo, gracias, Mario. Buenos días a todos. Me dicen desde la organización que tenemos una asistencia con la cual yo me siento muy feliz, iberoamericana, que estamos peninsulares, latinoamericanos y algún compañero francés, que son ámbitos en los que yo trabajo habitualmente, con lo cual me siento como en familia. Y entonces, cuando empecé a preparar este seminario, yo tengo la costumbre, a mí me gusta el directo, que no podemos tener hoy que estamos online, y además me gusta hablar siempre desde la perspectiva de lo que yo misma estoy viviendo, porque es la única manera de hablar en vivo, ¿no? Y entonces, yo estoy trabajando en dos cosas. Trabajo en regeneración de suelos, yo soy ecóloga de suelos, trabajo en biodiversidad, restauración de suelos y sobre todo recientemente en agricultura. Y tengo la suerte, el honor y el tremendo trabajo también de asesorar organismos internacionales en gestión de suelos y sobre todo en el tema del carbono. Entonces ahora estoy asesorando a la FAO, a la Organización Mundial para la Agricultura, en protocolos de control de carbono en suelos. Y acabamos de entregar con compañeros de mi equipo, acabo de entregar al Parlamento Europeo el borrador de un documento amplio que se publicará dentro de un mes sobre justamente la inclusión en la política agrícola comunitaria y qué mecanismos podemos utilizar para incluir este secuestro de carbono y todos estos temas dentro de la agricultura europea en el marco de la PAC. Con lo cual, con estas dos cosas que tengo tan vivas, he decidido que sería una buena forma para entraros, porque en el corazón de estos dos temas, el secuestro de carbono y las políticas ambientales en las que se enmarca, es donde se está moviendo la agricultura regenerativa. Entonces, he estructurado esta charla, que espero que estos 20 minutos de charla, que os sean productivos dentro de esta organización entre la ciencia y su aplicación real a las políticas climáticas y agrícolas, ¿no?
Como os adelantaba Mario, clima y agricultura están totalmente relacionadas, pero no solo relacionadas en el sentido hay que ver cómo fastidia la agricultura el clima, sino de una manera muy interactiva, porque también el clima puede llegar a fastidiar bastante la agricultura. Como entiendo que hay productores aquí, no hace falta que esto os lo remarque. Lo que tenéis en pantalla es del informe del IPCC de 2002 que se ha hecho, 2022, que se ha hecho público este mes pasado, del 6º informe del IPCC, en el que lo que queda ya claro, lo que tenéis ahí es impactos observados del clima, es decir, ya no son especulaciones, son impactos probables y observados sobre distintos elementos de la producción agrícola. Como la mayoría de nosotros somos mediterráneos, os he remarcado abajo los impactos negativos. El azul es muy negativo, el morado medianamente negativo, que ya se han apreciado del clima sobre la escasez de agua altamente negativo en la región mediterránea, altamente negativo y se ha observado ya el efecto del clima sobre la producción y salud de los animales en agricultura y también en pesquerías y en acuicultura. Más cerca de lo nuestro, de la viticultura, los impactos también han sido negativos en la producción agrícola, aunque no tanto, no tan intensos como en el resto de los sectores agrarios, ¿no? ¿Cómo impacta el clima? ¿Cómo ha impactado? Por una parte, que es algo que nos es muy conocido, que nos es muy conocido a todos, es el clima impacta en efecto a la producción a través de la temperatura, del régimen térmico y de la disponibilidad de agua, que tienen que ser óptimas para la producción y que si cambian en una zona dada obligan o a cambiar de técnicas o a cambiar la producción de sitio. Ya sabéis que las viñas se están moviendo de sitio en Europa y que territorios donde nunca se pensó que se fuese a producir vino ya se están comprando y reservando para la producción de cara a este desplazamiento de las condiciones climáticas óptimas para la viticultura. Pero indirectamente, que es algo que no se observa tanto, que no es tan conocido, el clima también afecta a la agricultura y a la viticultura indirectamente a través de que gobierna los ciclos biológicos de todas las especies relacionadas con la producción agraria. Por ejemplo, el clima impacta los ritmos biológicos de los polinizadores, que si se desacoplan del ritmo de fecundación de la viña o de productividad de la viña puede dar problemas de los ritmos biológicos de la viña pueden dar problemas de producción graves. También suponen efectos, el clima también afecta a aquellas especies que suponen amenazas para la agricultura, por ejemplo, las plagas. Dependiendo del año climático, vamos a tener más o menos amenazas o más o menos más tranquilidad en nuestra producción. Malas noticias en el sentido de que las predicciones de cómo va a evolucionar este clima de cara a lo que nos interesa para la agricultura es que la producción agrícola se va a ver favorecida en el norte de Europa, pero se va a ver muy negativamente afectada en el Mediterráneo. Muy negativamente afectada, yo no tengo datos para la viña, pero sí para los cultivos herbáceos de secano, trigo, maíz, remolacha azucarera, donde se espera que la reducción de la producción para 2050 sea de hasta el 50%. Por lo tanto, estamos teniendo unas llamadas de atención muy serias sobre cómo tenemos que posicionarnos de cara a este nuevo escenario que ya tenemos encima, ¿no? Bien, como os decía, no es solo el clima el que tiene efectos sobre la agricultura, sino la agricultura sobre el clima. Y los efectos de la agricultura sobre el clima vienen principalmente intermediados por el efecto que tienen los cultivos de cualquier tipo, la viña también, sobre el ciclo del carbono. Permitirme que os haga una breve reseña, que imagino que todos estáis al tanto, pero una breve reseña para enmarcar la charla
sobre a qué me refiero con este ciclo del carbono. Os avanzo con respecto a lo que decía antes también mis compañeros en la presentación, que hace ya tiempo que los investigadores no hablamos de planta por un lado y de suelo por otro. Los investigadores consideramos, los ecólogos y cada vez más los agrónomos, un único organismo compuesto por 3 órganos, que serían la planta, los organismos que rodean a la rizósfera, al ámbito de la raíz de planta, y el suelo, como 3 órganos de un único organismo que funcionan conjuntamente para que el todo viva. Bien, una manera de conectar a estos 3 organismos potentísima es el agua y otra es el ciclo de carbono. Como sabréis, las plantas montan su estructura, lo que nosotros vemos, su masa, su cuerpo físico, a base de tomar dióxido de carbono de la atmósfera y de tomar energía solar. Con estas 2 cosas, y con agua y con nutrientes tomados del suelo, pero sobre todo el dióxido de carbono y la fotosíntesis, funcionan, capturan este carbono en forma de su cuerpo físico. Bien, este carbono que han tomado de la fotosíntesis, como sabéis, en buena parte es devuelto por respiración al aire, igual que hacemos nosotros. Nosotros respiramos oxígeno y devolvemos dióxido de carbono al aire. Las plantas también respiran y devuelven parte del carbono que han tomado, lo devuelven al aire por respiración. Pero otra parte, como os digo, queda instalado en su biomasa y este carbono será devuelto al suelo, este carbono de biomasa, o cada día constantemente a través de lo que exudan las raíces, o bien cuando la planta muere y entrega partes muertas al suelo, como hojarasca o raíces muertas, o bien cuando la planta muere totalmente a través de sus restos muertos. Todo este carbono vuelve a entrar al suelo. Imaginaros la importancia que le dará la planta a ese órgano suyo que hemos dicho que son la biota del suelo, que en cultivos agrarios hasta casi un 40% en promedio, son muy diferentes, hasta casi un 40% del carbono que captura la planta del aire por fotosíntesis se entrega al suelo por las raíces. La planta invierte casi la mitad de su trabajo en alimentar a las comunidades vivas que acompañan a sus raíces. Algo sacará a cambio y luego lo hablaremos, ¿no? Pero quisiera que vieses la importancia de este organismo conjunto. Ok. Los organismos del suelo descompondrán una parte del carbono que les ha sido entregado y lo volverán a entregar, descomponen, se alimentan de esa materia orgánica, de ese carbono, y lo entregarán de nuevo al aire en forma de dióxido de carbono, y otra parte quedará instalada en el suelo. Dependiendo de cómo gestionemos ese suelo, el carbono que entra, que se queda ahí instalado, se quedará más o menos tiempo y constituirá un depósito de carbono o no constituirá un depósito de carbono porque tal y como entra, según cómo lo manejemos, vuelve a salir. Todo este equilibrio, que es el equilibrio natural, digamos, de cualquier planta, queda roto por definición en la agricultura desde el momento en que la agricultura lo que hace es maximizar la zona de la planta que le vamos a robar al ecosistema. Si es cereales, vamos a llevar el grano. Si es uva, nos vamos a llevar los granos. Es decir, somos una especie que se lleva gran parte de la producción de la planta y en lugar de devolverla al suelo, se la lleva y la saca del ecosistema. Esto, por lo pronto, ya empobrece, por definición, la cantidad de carbono que va a entrar en el suelo en un ecosistema agrícola en comparación con el que entraría en un ecosistema natural, sobre todo en un prado natural o en un bosque. Pero además, porque dependiendo de cómo manejemos el suelo, como hemos avanzado, si lo aramos, si no lo aramos, el carbono que se nos ha quedado en el suelo y que está siendo manejado por los microorganismos se mantendrá allí estable y montará lo que nosotros llamamos un sink, un sumidero, o saldrá de nuevo al aire
y entonces el suelo puede convertirse en una fuente de dióxido de carbono. Hasta ahora la agricultura intensiva, a partir de la revolución verde que dio de comer a tanta gente, por lo tanto no la demonicemos porque cada cosa tiene su momento y sus pros y sus contras, ha conseguido aumentar la producción agrícola a base de 4 puntos principales. Se ha hecho mejora genética de las plantas para aumentar la parte explotable de las plantas. ¿Vale? Por ejemplo, se han evolucionado en cereales para que cada vez haya menos, qué sé yo, menos tallo y más grano, ¿no? Se ha evitado la competencia con otras plantas por el agua, por la luz y por los nutrientes, lo que nos ha llevado a hacer monocultivos, a hacer arado para eliminar raíces y a dejar, como en los viñedos, suelos desnudos entre viñas, para que otras plantas no se nos beban el agua que teóricamente tendría que ser ocupada únicamente por la viña. Hemos aumentado la explotación hemos evitado la explotación de la planta por otras especies, plagas, por uso de pesticidas. Y hemos sustituido el aporte natural de nutrientes orgánicos, ese carbono que no entra por vegetación, porque nos la llevamos, por fertilizantes minerales. Esto se mantiene un cierto tiempo, es decir, el suelo sigue produciendo, pero la producción es ahora subsidiada. Es decir, el campo no se autoalimenta y necesita cada vez más el aporte de energía fósil desde fuera, en forma de maquinaria, en forma de fertilizantes, a lo que se está llamando en este momento la ruptura de los ciclos de nutrientes y la total eliminación de algo a lo que vamos caminando, que es la economía circular. Esta degradación del suelo por agricultura es particularmente severa en los viñedos, que como sabéis se producen en clima mediterráneo porque tenemos una topografía generalmente en pendiente y tenemos una climatología muy agresiva para los suelos. La cosa es que los viñedos son la forma de uso agrícola con mayores tasas de erosión en el Mediterráneo. Andamos con tasas de entre 2,4 y 9,3 toneladas por hectárea y año de sedimentos exportados, cuando lo que se considera tolerable son entre 0,3 y 1,4 para Europa. Esta tasa de tolerabilidad se establece para cada zona climática y tipo de suelo en base a qué velocidad se produce el suelo. Es decir, el suelo se genera muy lentamente. Si estamos sobrepasando, si sacamos en el año más suelo del que se puede crear en un año, estamos perdiendo suelo a escalas geológicas. Esta es la situación. Vamos a ver. El suelo se empobrece en carbono y lo que estamos observando, como también nos han avisado en la presentación, es que este empobrecimiento en carbono tiene consecuencias muy graves para un montón de servicios ambientales que luego veremos que ofrece el suelo. Por ejemplo, la regulación del ciclo hídrico. Pero lo que os quiero mencionar, porque es muy importante en regenerativo, es que la mayor parte de estos servicios están cursados por la biota del suelo. Sin entretenerme demasiado, os quisiera hacer ver que en el siglo XX ha habido un cambio absoluto del paradigma de cómo se considera el suelo, que empezó a principios de siglo, en el siglo XX, con un concepto básico agronómico en el cual la fertilidad del suelo se denominaba como la capacidad del suelo para conservar características físicas y químicas que aseguren la productividad del cultivo. Por lo tanto, productividad y características físicas y químicas ha pasado a ser considerado en estos momentos, ya en el siglo XXI, como la capacidad de los organismos del suelo para satisfacer aquello que necesitan plantas y animales para su crecimiento y producción, a la vez que se mantienen los procesos físico-químicos. Por lo tanto, lo físico-químico ya se asume como base para un crecimiento de los organismos del suelo en los cuales se deja caer la responsabilidad de que el suelo sea fértil, en un viñedo o en cualquier otro tipo de ecosistema, agroecosistema o natural.
Brevemente quisiera haceros ver a qué nos referimos con microorganismos, con organismos del suelo. Algunas cifras un tanto bestiales, esta es la teoría, pero luego vais a ver un caso de agricultura regenerativa con los números reales, contados por mi equipo, ¿no? En un gramo de suelo sano nos podemos encontrar hasta 200 metros de hifas de hongos. Nos podemos encontrar hasta 1 billón, millón de millones de células bacterianas que, si lo sumamos y lo ponemos en biomasa, pueden ser equiparables. A mí siempre me gusta poner esta imagen en suelos de praderas, por ejemplo. Podemos tener una biomasa microbiana en suelo de entre 20 kilos y 8 toneladas de carbono microbiano, que equivale a tener colocado debajo del suelo, en su máxima las 8 toneladas, pues unas 8 vacas por hectárea. O sea que tenemos más vacas abajo que arriba, ¿no? En carbono y en forma de microorganismos. Es importante, y no me quiero detener demasiado, pero que entendáis a qué me refiero con biota del suelo. Hay muchas formas de clasificarla. Una forma muy rápida es por la talla. Tenemos los microbios, tenemos la microfauna, que mide menos de 0,1 milímetro, la mesofauna entre 0,1 y 2 milímetros, y la macrofauna, que ya va entre los 2 y los 20 centímetros, ¿no? Perdón, milímetros. En la microfauna también, o sea, también lo más importante es qué funciones tienen, ¿no? No cuánto miden. Entre la microfauna tenemos a hongos, bacterias, arqueas y virus, que son los responsables de la degradación, los mayores responsables directos de la degradación y del ciclo de nutrientes en cualquier ecosistema, en el suelo. Son los que más respiran, hongos y bacterias. También, como sabéis, son causantes de plagas, pero también son protectores de las plantas, tanto entre hongos como entre bacterias. Tenemos una enorme densidad de criaturas que combaten las infecciones por raíz, que son los responsables del combate, del control de plagas, y que son además estimulantes del crecimiento. Por ejemplo, hay hongos y bacterias que están cerca de las raíces estimulando, disolviendo nutrientes para que la planta las pueda absorber. Por lo tanto, tienen una misión compleja, ¿no? Así en masa. Sobre estos hongos, bacterias, que son los que más respiran, hay un control tremendo. Las poblaciones no crecen a lo loco, están controladas desde arriba por aquellos que se las comen y que controlan su densidad, que son en su mayoría nemátodos, protozoos sobre todo, ácaros, colémbolos, proturos, dipluros, toda la micro y la mesofauna. También los virus bacteriófagos, que sospechamos que tienen una tremenda capacidad de control de las poblaciones bacterianas, pero que estamos en ello, estamos trabajando sobre quiénes son y qué hacen. Y en la macrofauna tenemos a un montón de elementos a los que se considera como ingenieros del territorio y del suelo, y que son los que abren las grandes, básicamente, de todo el mundo actúa en todo, pero son los que colaboran fuertemente en la apertura de canales por los que circula el agua y el aire dentro del suelo. Toda esta colección de criaturas hace que son los responsables de prácticamente la totalidad de los servicios ambientales que entrega el suelo. De todos los servicios ambientales, aquellos que os he colocado aquí resaltados en rojo, son los que corren a cargo en su práctica totalidad de la microbiota del suelo. Entre ellos la regulación de clima, la purificación del agua, la retención de carbono, los ciclos de nutrientes, la regulación de inundaciones. O sea, no estamos hablando de esos animalitos que corren por el suelo, ¿no? O como yo oí decir hace muchos años, de biología recreativa. Hace años me dijeron, si ustedes quieren trabajar en biología recreativa, páguenselo ustedes. Ahora resulta que nadie puede vivir sin los ecólogos de suelo. Las cosas cambian. Para los europeos que están asistiendo, todo esto se enmarca, la agricultura regenerativa, a la que ahora voy a saltar, a la viticultura regenerativa, dentro del esquema de la Comisión Europea
de la política ambiental y agronómica de la Comisión Europea. El Pacto Verde Europeo, el Green Deal, en 2020 tomó como objetivo reducir las emisiones de efecto invernadero en Europa al 55% para 2030 y llegar a la neutralidad climática para 2050. Es decir, que aquello que emitimos en gases de efecto invernadero sea lo mismo que absorbemos. Tengamos en cuenta que la agricultura, el sector agrícola total, está emitiendo aproximadamente un 10% de estos gases en la Unión Europea y que todas las reducciones que se han hecho, que han sido eficientes desde el 2019, perdón, desde 1999 hasta ahora, se deben sobre todo a mejoras en el manejo de los residuos animales, de la fermentación entérica, y se han estancado. O sea, se ha hecho mucho en reducir emisiones, pero desde 2019 ahora, desde 2015, perdón, hasta ahora nos hemos estancado y consideran los expertos que hay muy poco margen para seguir reduciendo emisiones. Por lo tanto, se considera imprescindible que ya que se han reducido emisiones, ahora se proceda a secuestrar carbono. Y aquí entramos en el manejo de suelos para secuestrar carbono desde ahí. En el mismo año, la Comisión Europea promueve la Estrategia para la Biodiversidad, que también afecta grandemente a cómo se maneja la agricultura y nos afecta por la biodiversidad de suelos, entre otras cosas. La estrategia del Farm to Fork, de la granja al tenedor, de la granja a la mesa, quiere que la agricultura tenga un impacto ambiental neutro o positivo. Quiere que la agricultura mitigue el cambio climático y se adapte a él. Quiere que revierta la pérdida de biodiversidad que ha generado. Y quiere que la agricultura garantice la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos sanos. Por lo tanto, que toda esta mejora ambiental y climática no vaya en detrimento ni de la producción agrícola ni de los precios a los que se va a producir un producto que tiene que ser asequible a toda la población. En base a todo esto, la PAC post-2020, 23-27, está generando ahora todos los mecanismos, estamos trabajando en ellos, para que todos estos fines de la política agraria y alimenticia se cumplan de una manera, digamos, ordenada. Y entre ellos, la nueva PAC recomienda una serie de prácticas y estrategias integradas que orienten a la restauración de los suelos agrícolas con estos fines. Estrategias integradas es muy importante, pero estamos insistiendo en que las prácticas agrícolas aisladas pueden ser peligrosísimas, tanto para la agricultura, para la producción, como para el medio ambiente. Recomendar porque sí, dejar de arar es una barbaridad para todos, para el clima y para la producción. Por lo tanto, las prácticas han de ser adaptadas localmente a las condiciones del suelo y han de estar integradas con varios tipos de prácticas que entre todas conduzcan a esta salud. Tenéis aquí unas preciosas viñas, son francesas, cultivadas bajo principios de agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa, os he dejado allá el enlace, agrupa una serie de técnicas que ahora veremos en la práctica, pero se define, os he colocado la definición de la Regenerative Agriculture Initiative y de la gente, una de las definiciones que se aceptan, es una práctica holística de manejo de la tierra que potencia el poder de la fotosíntesis, del ciclo de carbono que decíamos, para cerrar el ciclo de carbono, producir salud y resiliencia de los cultivos y densidad nutricional. En definitiva, todo lo que las políticas de la Comisión Europea están pidiendo de la agricultura. Las prácticas que se admiten han de contribuir a regenerar suelos sanos y fértiles, han de incrementar la infiltración, la retención y la escorrentía limpia y segura del agua y han de incrementar la biodiversidad y la salud y resiliencia de los ecosistemas. Además, han de invertir las emisiones de carbono
de la actual agricultura y secuestrar carbono. Como os digo, cumplen totalmente las demandas de la crisis climática en la que nos encontramos. Esto, ya que esta foto corresponde a una de las prácticas de agricultura regenerativa que a mí me fascina, que es la keyline, es la forma de plantar, de forma de poder capturar agua de la manera más eficiente dentro del territorio. Y os quiero llevar a un caso práctico que nosotros hemos vigilado y que estamos monitorizando, de las consecuencias y la aplicación real aquí en el Ampurdán, en Cataluña, de la agricultura regenerativa a viñedos. Hemos comparado 3 viñas en cuanto a salud del suelo. Esta es una viña clásica de manejo intensivo, es un viñedo de 30... Son viñas totalmente vecinas, están pegadas la una a la otra. Es un viñedo de 30 años que se mantiene con un arado a 20 centímetros 5 veces por año, eliminación de malas hierbas con glifosato, fertilización con NPK y control químico de plagas. Un clásico intensivo. En el extremo contrario tenemos a los vecinos que tienen esta viña tan particular. Son viñas antiguas, de 50 años, viejas. Se manejó en intensivo hasta 2007 y en 2007 se eliminó, hace 12 años, cuando hicimos estos muestreos, se pasó no a regenerativo, se pasó al manejo mínimo. Se suspendió el arado, se permitió que la cubierta herbácea se desarrollase espontáneamente, se procedió a desherbar con cortadora manual y el resto de poda se deja se retira del campo y se quema. Es el manejo que hace esta gente. Y aquí tenemos nuestro viñedo regenerativo. Es un viñedo como el intensivo de 30 años de edad que se maneja desde hace 4 años, estos muestreos están hechos a finales de 2019, 4 años por lo tanto desde que se había hecho el cambio a regenerativo, y el manejo es un clásico regenerativo. Se ha eliminado el arado, se fertiliza con estiércol de vaca, se aplican test de microorganismos al suelo, se regula el equilibrio de cationes desde fuera con recursos minerales externos, se mantienen cultivos de cobertura permanentes que mezclan leguminosas y gramíneas, las hierbas no se deshierva, en primavera y en verano los corredores se aplastan con un crop roller, lo estáis viendo allá entre pasillos, se aplastan y el espacio entre 2 viñas en una misma fila se deshierva a mano. El suelo se descompacta en invierno inyectando aire desde dentro, inyectando ácidos húmicos, y las plagas se combaten, eso sí, con azufre y cobre, y las plagas de insectos se previenen con feromonas. Esto es un trabajo integrado regenerativo. Quería acabar dándoos brevemente, porque no me quiero extender más, en qué resulta este manejo. Aquí tenéis los indicadores físicos, químicos y sobre todo biológicos de las tres viñas. En verde están los mejores y en negro los peores. En el manejo regenerativo, como veréis, tenemos un verde total. Luego lo veréis explicado de otra manera. Seguido a corta distancia del manejo mínimo y el desastre físico-químico y biológico que proporciona el manejo intensivo. En todo, en densidad aparente, que es mejor en cualquiera de las alternativas, en el carbono orgánico os quiero hacer ver que en 4 años hemos pasado de un 0,54% de carbono orgánico en el suelo a un 1,27 y en 12 años a un 1,84. O sea, es brutal la rapidez a la que se da este secuestro en regenerativo en 4 años. Y os quería hacer ver, cuando os decía, no os vais a creer lo que tenemos debajo del suelo, estos son medidos. 973 millones de flagelados por metro cuadrado en 15 centímetros de profundidad. Estas son las barbaridades de lo que pisamos cada día, ¿no? La riqueza tremenda de controladores dentro del manejo regenerativo, ¿no?
seguido a corta distancia en algunos grupos por el manejo mínimo. Si lo miramos de esta otra manera, en rojo tenéis el espacio de calidad, digamos, ocupado por el manejo regenerativo, en verde el espacio de calidad ocupado por el manejo mínimo y el intensivo lo tenéis en naranja. Veis que el regenerativo es brutalmente superior al intensivo y sobre todo en todo lo que es biológico. El mínimo tiene una cierta ventaja, tiene mucha ventaja en cuanto a estructura física del suelo y no tanta como el regenerativo con respecto a la calidad biológica, y del intensivo ni hablemos. Esto no está escrito, pero quiero cerrar comentándoos un tema que a todos os importará, que es y económicamente qué ocurre. Muy bien, el manejo regenerativo, y esto es contado por los propietarios, tuvo caída de producción durante los 2-3 primeros años y ya está produciendo más de lo que producía en principio económicamente, por una mezcla de recuperación de la caída de producción inicial y una mezcla de revalorización del producto, porque ahora es ecológico y ahora está por encima de donde estaba antes de empezar la transformación. Y el mínimo tiene muy pocos gastos de manejo, pero está siendo un desastre productivo, económico, en parte porque las viñas son viejas y en parte porque, como habéis podido ver en la estructura del viñedo, la verdad es que es un poco, bueno, hay poco esfuerzo dentro en cuanto a manejo y hay poca producción. El mensaje es, lo regenerativo no significa que nos vamos a morir de hambre. Y con esto os dejo, y cualquier cosa, por favor, sentiros a gusto y libres de preguntármelo. Cualquier cosa que queráis. Y devuelvo pantalla. Muchísimas gracias, Pilar. Yo creo que es súper interesante la ponencia que nos acabas de dar. Y ya repito, las preguntas las podéis escribir en el apartado preguntas durante toda la exposición de ambos ponentes y al final daremos un tiempo para que charléis con ellos y se las transmitáis o bien las enunciamos nosotros y ellos las responderán, ¿vale? Así que nada, Pilar, muchísimas gracias y voy a dar paso, vamos un poco justito de tiempo, a David, ¿vale? David, te animo a que compartas pantalla conmigo y bueno, buenos días. Nada, cuando quieras compartes la presentación y que se vea tu pantalla, perfecto. Y nada, mira, yo me callo igual y te doy las gracias por estar hoy con nosotros y porque nos des también este otro enfoque súper importante de otro tema que influye mucho en el impacto y regeneración de los suelos, como es la acumulación de cobre. Así que todo tuyo, David, y mil gracias como siempre por estar con nosotros. Yo voy a hablar de dos temas fundamentalmente. El primero es una opinión más que una certeza de lo que yo hago, pero creo que es una necesidad en el viñedo de la que hablaré a partir de ahora y que yo creo que entronca un poco con la charla anterior y es sobre todo sobre lo que es la fertilidad del suelo y el uso de fertilizantes de origen orgánico. Y en una segunda parte pues hablaré un poco de lo que es el cobre en el suelo, de cómo se comporta y sobre todo de su distinto manejo en distintos tipos de suelos, ¿no? En primer lugar quiero hablar de la fertilización mineral, que es algo que está preocupando actualmente a toda la agricultura, no solo a la viticultura, por los precios que están alcanzando los fertilizantes de síntesis química, ¿no? Fundamentalmente lo que es el NPK, el nitrógeno, fósforo y potasio. Y esto para mí tiene una dimensión geopolítica, ¿no? La fertilización mineral presenta distintos problemas, como pueden ser problemas de contaminación asociados a un uso excesivo, aunque son relativamente fáciles de controlar siempre y cuando su utilización sea adecuada y en las dosis correctas. Puede afectar a las funciones del suelo y sobre todo la diversidad, actividad microbiana, etcétera. Y han sido productos que han permitido alimentar a la humanidad
en los últimos 60 o 70 años, porque históricamente han sido productos baratos cuyos precios hoy están descontrolados, ¿no? Lo que esto nos sugiere que debemos buscar alternativas, y sobre todo en Europa y en España particularmente necesitamos alternativas a lo que son los fertilizantes de síntesis química tradicionales por una dimensión puramente geopolítica que hoy está más en boga que nunca, ¿no? El nitrógeno es un elemento muy abundante en la atmósfera, pero que las plantas no pueden utilizar directamente, por lo que se exigen procesos de transformación para los que se necesita utilizar grandes cantidades de gas natural, que es un recurso del que la Unión Europea carece o posee de forma muy escasa. Su precio está aumentando de forma descontrolada porque los precios de este gas natural están también descontrolados en los que son los mercados internacionales. Se ven afectados su precio por procesos como la actual guerra en Ucrania, y por lo tanto, desde un punto de vista de lo que es la agricultura europea, si queremos estabilizar los precios de lo que es la fertilización a medio y largo plazo, pues tenemos que buscar alternativas a un recurso del que nosotros carecemos. En relación al fósforo, su explotación depende fundamentalmente de la existencia de minerales ricos en fósforo. La distribución de los recursos de fósforo a nivel mundial no están bien distribuidos. La mayor parte del fósforo conocido en el planeta está en el Sáhara Occidental, que es un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos desde hace 75 años. Era una provincia española de la que España se deshizo, y por lo tanto la Unión Europea tampoco tiene acceso a estos recursos. Por lo tanto, necesitamos alternativas. Y por último, el potasio sí que es un elemento que está bien distribuidas sus reservas a nivel mundial. Existen reservas también en España y es menos problemático desde un punto de vista geopolítico. Por lo tanto, nitrógeno como fósforo son elementos a los que deberíamos buscar alternativas. Hoy en día se está investigando en alternativas tanto para nitrógeno como para fósforo, y estas alternativas, que son alternativas basadas en la naturaleza y cuya aplicación puede contribuir pues, a tener una agricultura mucho más sostenible o incluso a llevar a cabo una agricultura regenerativa. Algunas de estas alternativas son aplicadas en el ejemplo que se expuso anteriormente. Pues, por ejemplo, en el caso del nitrógeno podemos utilizar la simbiosis entre leguminosas y ciertos microorganismos del suelo que fijen nitrógeno atmosférico directamente en el suelo. Por eso se recomienda actualmente utilizar leguminosas en numerosos cultivos, ya sea como cultivos de cobertera o como en otros tipos de cultivos, en las distintas alternativas de cultivo. Y actualmente también existen productos que se basan en el uso de microorganismos que solubilizan fósforo, ya sean hongos micorrízicos o algunos tipos de bacterias, dependiendo del tipo del suelo. Y yo creo que este tipo de alternativas pueden contribuir de forma muy importante, por un lado, a mejorar la salud del suelo, a contribuir a una agricultura, a una viticultura mucho más sostenible, que contribuya, por otro lado, también a incrementar los niveles de carbono, la biodiversidad, etc. Y, por otro lado, pues librarían a Europa de este problema que tiene actualmente, que su agricultura depende de recursos que no existen en Europa y cuyo acceso, pues en muchas ocasiones, está en lugares poco accesibles y bastante inestables. Por lo tanto, a largo plazo son productos que se deberían sustituir, como dije anteriormente. Esto es una reflexión que hago, pero que entronca también con muchas de las políticas europeas, que lo que tratan es de que se
utilicen estas alternativas por los motivos que dije actualmente. Por un lado, para mejorar la sostenibilidad de los sistemas agrarios y por otro lado, para reducir nuestra dependencia de recursos que no poseemos. Por lo tanto, la investigación, tanto en viticultura como en otro tipo de agricultura, en estas temáticas es fundamental para la sostenibilidad tanto ambiental como económica de la viticultura europea a medio y largo plazo. En lo que yo soy más experto y de lo que ya tengo datos concretos es sobre la acumulación de cobre en suelos de viñedo. Es una temática de bastante preocupación y que está muy de actualidad porque muchos de los fungicidas que se utilizan en viticultura, sobre todo en viticultura ecológica, pues siguen basándose en el uso tradicional del cobre. Y por desgracia aún no existen alternativas. Tengo que decir antes de nada que el cobre es un elemento esencial para las plantas, es decir, lo necesitan para su desarrollo normal. Pero por otro lado, el cobre también es un metal pesado que en concentraciones elevadas puede ser tóxico tanto para las plantas como para el medio ambiente del entorno de los viñedos. ¿Qué problema tiene? Pues el problema fundamental es que es un elemento que no se degrada y por lo tanto que se acumula en el suelo. Y al ser un elemento potencialmente tóxico, su acumulación a largo plazo no es sostenible. Es decir, no sabemos hasta cuándo podremos acumular cobre en el suelo sin que aparezcan problemas graves, pero sabemos que esta situación a largo plazo no es sostenible, salvo que se desarrollen tecnologías baratas que permitan retirar el cobre del suelo. Por lo tanto, para un correcto manejo o para hacer sostenible la viticultura a largo plazo, pues por un lado necesitamos desarrollar alternativas al cobre, que tienen que ser baratas y mucho más sostenibles que el uso del propio cobre. Me consta que se está trabajando en estas temáticas y, por ejemplo, en el proyecto Copper Replace que lidera la PTV, se está trabajando en el desarrollo de alternativas al uso de cobre. Y, por otro lado, mientras no aparecen estas alternativas y mientras el cobre se sigue acumulando en nuestros suelos, pues necesitamos controlar, por un lado, sus efectos, saber si el cobre que ya tenemos acumulado en los suelos está causando daños o no y si su incremento los puede causar o cuándo los va a causar. Y esta es otra parte también del proyecto Copper Replace en el que estoy yo trabajando más concretamente. Es decir, necesitamos saber si el cobre que tenemos acumulado en los suelos está causando problemas ya o si los va a causar en el futuro. Y por otro lado, donde los está causando, pues qué medidas podemos tomar para reducirlos mientras no aparezcan las alternativas que permitan retirar el cobre del suelo o las alternativas que permitan sustituirlo como fungicida, sobre todo en agricultura ecológica. En relación a los efectos que causa el cobre o que puede causar el cobre en los suelos y el ambiente del entorno de los viñedos, como pueden ser las aguas subterráneas o las aguas de los ríos, pues lo que hemos visto en distintos tipos de ensayos es que lo que va a ocurrir con el cobre va a depender de forma muy importante del tipo de suelo y fundamentalmente del pH que tengamos en el suelo. En las figuras que veis ahí, en la de la izquierda arriba, es un suelo de pH 4,6, es un suelo extremadamente ácido que no es común encontrar, aunque sí en algunas zonas de material de partida ácido, como pueden ser algunos viñedos en Galicia. Y en este experimento lo que nosotros hicimos fue añadirle cobre a los suelos, que lo veis en el eje X de las figuras, donde le añadimos cantidades crecientes de cobre, desde no añadir cobre y
y ver lo que sale de forma natural, hasta 800 miligramos kilo de cobre, que es una cantidad muy elevada, que se encuentra ya en algunos viñedos, pero que no es lo más común. Y lo que vimos es que en este suelo de pH 4,6, pues la cantidad de cobre liberada en miligramos litro en unos experimentos que hicimos en columnas, lavando esas columnas con agua, intentando simular lo que son procesos de lluvia, pues vimos que se alcanzaban concentraciones de cobre medias pues de hasta 40 miligramos litro, lo cual es una barbaridad. Si tenemos en cuenta que el límite de cobre en aguas para consumo humano está en torno a 2 miligramos por litro, según la OMS, pues estas cantidades son una auténtica barbaridad. Incluso con solo 100 miligramos kilo añadidos, pues veíamos que teníamos concentraciones de casi 5 miligramos litro, lo que sigue estando muy por encima de este límite. Sin embargo, al hacer estos experimentos con otro tipo de suelos, por ejemplo de pH 5,6, veíamos que la concentración de cobre ya es mucho menor en general y solo se superaban los 2 miligramos por litro cuando teníamos 400 u 800 miligramos por kilo de cobre en el suelo. Ya si seguíamos utilizando pHs mayores, pues veíamos que en el caso de suelos de pH 7 o pH 9,1, pues observamos que independientemente de la cantidad de cobre que le añadíamos al suelo, pues la cantidad media en las aguas de lavado estaba siempre por debajo de 1 miligramo por litro. Es decir, el potencial efecto de contaminación del cobre sobre las aguas del entorno de los viñedos va a depender de forma muy, muy importante del tipo de suelo y sobre todo de su pH. Es algo que es relativamente fácil de corregir y lo que nos permitiría, en caso de detectar problemas en algunos viñedos, los íbamos a encontrar en suelos fundamentalmente de pH ácido y corrigiendo ese pH pues podríamos evitar ese problema. Sin embargo, no solo es importante saber si existe un potencial de contaminación de las aguas del entorno de los viñedos, sino también si vamos a causar un problema sobre los microorganismos del suelo. En este caso, hicimos un experimento con suelos también de distintos pHs, a los que le añadimos distintas concentraciones de cobre entre 125 y 2000 miligramos kilo. Y lo que observamos fue que en suelos de pH ácidos, pues los efectos sobre los microorganismos también eran muy elevados. En este caso, en suelos de pH en torno a 7, que tenéis a la izquierda abajo, pues también vimos unos efectos importantes para concentraciones de solo 125 miligramos por kilo. Sin embargo, en un suelo que teníamos de pH 7,8, es un pH que es habitual en suelos con muchos carbonatos que suelen estar tamponados por este proceso, pues vimos que incluso añadiendo 1000 miligramos kilos de cobre que no teníamos efectos detectables sobre el crecimiento de las comunidades bacterianas del suelo y que solo teníamos pequeños efectos cuando añadíamos 2000 miligramos kilo, que es una cantidad brutal y que no se encuentra habitualmente, aunque sí se ha descrito en algunos suelos de Sudamérica, en zonas tropicales, en viñedos de Brasil, sí que se han encontrado estas concentraciones. Pero otra vez lo que nos vuelven a decir estos resultados es que los impactos del cobre, en este caso sobre el crecimiento de las comunidades bacterianas, va a depender de forma muy, muy importante del tipo de suelo y fundamentalmente de su pH. Por último, os pongo aquí una diapositiva donde quiero que veáis el efecto que tiene sobre las plantas. En este caso se hizo un ensayo
similar, donde se utilizaron concentraciones de cobre entre 59 y 1000 miligramos por kilo en suelos de distintos pH, en este caso entre 4,6 y 9. Y lo que se estudió fue el efecto de este cobre sobre el crecimiento de una leguminosa, de alfalfa, que es una leguminosa que se podría utilizar como cubierta vegetal en viñedos para fijar nitrógeno, por ejemplo. Y lo que observamos en este caso, otra vez, fue que en el suelo de pH más bajo fue donde tuvimos los efectos más importantes en lo que es la inhibición de la alfalfa, del crecimiento de la alfalfa. También encontramos efectos para concentraciones relativamente bajas, en torno a 215 miligramos por kilo en el suelo de pH 5,6, pero en el suelo de pH neutro y en el suelo de pH 9,1, que son suelos habitualmente encontrados en el área mediterránea, pues vimos que la adición de cobre no solo no inhibía el crecimiento de la alfalfa, sino que la estimulaba en algunos casos. Es muy claro en el caso del suelo de pH 9, que lo tenéis a la derecha abajo, donde se ve que cuanto mayor es la concentración de cobre, mayor crecimiento de la alfalfa. ¿Esto por qué es? Pues por lo que dije al principio, que el cobre es un nutriente esencial para las plantas y es común que el cobre en los suelos de pHs elevados no esté disponible para las plantas. Por lo tanto, en algunos casos, cuando se lo añadimos al suelo, pues lo que hicimos fue estimular el crecimiento vegetal. Lo que quiero explicar con esto es que el cobre es un elemento problemático a largo plazo y en los suelos ácidos ya es un problema y son suelos donde se debería intervenir utilizando distintas tecnologías para reducir su concentración, pero afortunadamente en los suelos de pH neutro y pH incluso tirando hacia lo alcalino, pues no suelen causar muchos problemas porque la mayoría del cobre, estos pHs, precipita y no suele estar disponible para las plantas. Por tanto, todas las estrategias de reducción de los problemas que puede causar el cobre en viñedos se deberían centrar fundamentalmente en aquellos viñedos que tienen pH ácido o muy ácido, como son suelos de algunas zonas de Galicia, pero en otras áreas el cobre no está causando problemas muy importantes. Se deberían desarrollar tecnologías alternativas porque, como dije al principio, el uso del cobre a largo o muy largo plazo no va a ser sostenible en ningún caso. Se deberían desarrollar tecnologías que permitan extraer el cobre del suelo en aquellos lugares donde esté causando problemas o que tengamos estrategias listas para el futuro en el caso de que empiezan a aparecer problemas, pero actualmente deberíamos centrarnos en aquellos suelos donde las problemáticas ya pueden estar presentes o que es más fácil que aparezcan, que son los suelos donde tenemos pHs muy ácidos, como es el caso de Galicia. Como conclusiones a lo que quería transmitiros, pues en relación a la fertilización de viñedos, pues debemos cada vez implementar de forma mayor soluciones basadas en la naturaleza que van a contribuir por un lado a la sostenibilidad y por otro a la estabilización de los precios de la fertilización. Y en relación al cobre, pues saber que los impactos del cobre en suelos de viñedo dependen fundamentalmente de las características de los suelos, especialmente del pH, y que para un adecuado manejo de cobre en viñedos es necesario saber cuánto cobre tenemos acumulado en ese suelo y cuáles son sus potenciales efectos negativos. Agradecer a la Plataforma Tecnológica del Vino y a la Interprofesional del Vino de España la invitación a dar esta charla y a todos los asistentes por escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, David, por este enfoque, ¿no? y esta ponencia centrada sobre todo al final en
el cobre, ¿no? En uno de los problemas que tenemos y el impacto que tenemos en los suelos, y sí que hay que recordar que varias zonas, ¿no? Que no solo Galicia, bueno, principalmente Galicia, sí, el norte, pero bastantes zonas de España tienen los suelos tipo ácidos, ¿no? En la parte de la vertiente, si vemos el mapa de frente a la izquierda, yo creo recordar agrícolamente, siempre nos habían dicho eso, es que media España era de suelos ácidos y la otra media España de suelos básicos, por decir, o sea que tenemos zonas donde aplica todo esto que nos has contado muy claramente. Bueno, no sé, Mónica, si tenemos preguntas, yo creo que es lo suyo, ¿no? Dar paso. Eso es, vamos con las preguntas que nos han ido llegando y si os parece, pues comenzamos con esta de Andrés, que es para Pilar. Dice, pregunta para Pilar, ¿estos datos están publicados? Tengo curiosidad por conocer el diseño experimental y el material y métodos en general. Los datos están recién enviados a prensa. Y el diseño experimental es un poco problemático, en el sentido que es problemático casi todo lo que se hace cuando se trabaja en agricultura y en ganadería reales, ¿no? Que es que no se te permite hacer el diseño entero. Por lo tanto, es más descriptivo, es decir, no pudimos encontrar replicados de viñedos. Tuvimos que usar 3 viñedos porque cuando queríamos replicar los viñedos nos cambiábamos de tipo de suelo. Es una zona muy heterogénea, pero sí que tenemos cubiertos de arriba abajo, hay un muestreo intensivísimo cubriendo todos los muestreos. Eso es lo que te puedo decir. Lo tenemos ahora en lo que, bueno, te puedo contar el diseño, pero es terriblemente intensivo en cuanto a cubrir las diferencias internas a que sea significativa la descripción de cada viñedo. Está muestreado a 15 centímetros del suelo en profundidad y todas las muestras están tomadas en distintos corredores de viña entre 2 árboles, que es muy importante. Es decir, no están en el corredor central, son muestras tomadas dentro de las hileras y dentro de en la línea de plantación. Es quizás lo más importante de lo que preguntas. No sé, se publicará pronto, espero. Está recién enviada. Muchísimas gracias. Nos llega también otra pregunta de Natalia Olarte. Bueno, en general os da las gracias por las exposiciones. Dice, me gustaría saber si hay algún checklist que sirve de referencia para aplicar en viñedo, que sirva para concienciar a los proveedores en estas materias. Quien quiera. Perdón, ¿un checklist de qué? Claro. Sí, un checklist que sirva de referencia para aplicar en viñedo. Entiendo que se refiere a indicadores. Quizás, ¿puede ser? No sé si puede, si Natalia nos está escuchando. Si nos está escuchando, puede escribirnos por esto. El concepto de checklist, porque es un poco más. Es que no sé si pueden ser como simplemente directrices mínimas para seguir viticultura regenerativa, o se refiere, por ejemplo, al tema del cobre en los suelos, que lo matice un poquito más si nos está escuchando todavía. Gracias. Bueno, si queréis, mientras que vayamos respondiendo alguna otra. Por ejemplo, Mathieu dice, buenos días, Pilar. Me llamo Mathieu, trabajo para Bodegas Murúa en Rioja Alavesa. Con una cubierta vegetal integral se complica el control en la zona de las cepas. ¿Qué manejo recomendaríais por el momento? A ver, el manejo se complica en el sentido de hacer disminuir la mecanización, entiendo, ¿no? Y yo lo que te puedo transmitir es lo que voy viendo lo que voy viendo que funciona en agricultura regenerativa en lugares del sur de Francia y como te decía, el ejemplo que os he presentado aquí mismo en el Ampurdán. Lo que yo voy viendo hacer es esto, entre pasillos se utilizan maquinaria pequeñita que no es pesada y que no genera compactación, y entonces aplastan con rollers las hierbas para que no tengan vigor y suban hacia arriba y no compitan pues con todo el vigor alto con la cepa. En cuanto a la zona, como estos cultivos, esta siembra se hace entre corredores, entre 2 cepas, o sea, en la zona más cercana a la zona radicular de la cepa, donde puede haber un problema más cercano, sí que se hace un deshierve manual, o sea, por debajo de las hierbas la cosa está vacía, digamos.
Yo lo que he visto ha sido problemas, si te refieres, no sé a qué te refieres exactamente con facilitar el manejo. Hemos estado poniendo en contacto a agricultores de aquí con agricultores italianos, desde que nos dimos cuenta, desde que se dieron cuenta los productores, de que, por ejemplo, las cepas creadas, o sea, con agricultura regenerativa y con cubiertas continuas del suelo, eran mucho más vulnerables a heladas tempranas. Pero tuvieron una helada, tardía, cuando ya estaba granando el grano y de repente las viñas regenerativas, bueno, fueron afectadísimas y no tanto las intensivas. Y entonces resultó ser que el remedio es mantener en estos periodos del año que son complejos, que la helada se puede dar en un momento muy frágil para la viña, mantener un control de la altura de los cultivos, de las coberteras del suelo, porque resulta que se generan o albergan una serie de bacterias que producen unos sistemas de concentración de hielo. Es decir, hay que alejar a los cultivos en esta época y eso es lo que yo voy viendo que les funciona. En general no tienen problemas de competencia manejándole, como te digo, y únicamente hemos observado en zonas mediterráneas que se puede controlar de esta forma, controlando la altura del cultivo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Pilar, seguimos contigo, si no te importa. Lo estoy leyendo en orden de llegada. Alejandro nos pregunta, ¿en el cultivo regenerativo que manejó se hace con los restos de poda? Si se utiliza maquinaria, ¿cómo se evita la compactación? Los restos de poda, en el caso este que habéis visto, si no recuerdo mal, se utilizan, o sea, se sacan de allá y se trituran. Pero una forma de manejar los restos de poda es triturarlos y unirlos después, porque se puede utilizar, a ver, se recomienda siempre, si es posible o si va bien, que el abonado orgánico se haga con material compostado, que es mucho más estable que el material orgánico crudo, ¿no? El carbono es más estable. Y entonces se pueden utilizar para este tipo de finalidades, para ayudar al compostaje. Se pueden reciclar así. O se pueden utilizar como mulch. Pero fíjate que si cubres de mulch el centro de los pasillos, proteges contra la erosión, pero dificultas el desarrollo de la cubierta herbácea. Entonces, tienes que escoger de alguna manera. La compactación del suelo a falta de arado en este tipo de agricultura se consigue de dos formas. Por una parte, son los cultivos de cobertera los que con las raíces descompactan el suelo naturalmente, y en el caso que has visto, en el manejo regenerativo, lo que hacen es cada año inyectan aire en el suelo. Ahí entran con inyectores, con una máquina muy ligera y van descompactando el suelo desde dentro con presión de gas, digamos, y con humatos. Este es el caso concreto. Estupendo. Si os parece, vamos a intercalar también alguna pregunta para David. Sí. Claro, por ejemplo, Andrés García nos pregunta, ¿qué tecnologías existen para retirar el cobre del suelo actualmente? ¿Alguna aplicable a escala de campo, no solo de laboratorio? Enciende el micro, David. Sí, disculpa. Aunque yo no trabajo en esas temáticas, hay grupos de investigación que están trabajando con plantas que harían lo que se conoce como phytomining, que sería tratar de extraerlo, o sea, de plantas que lo lleven a la parte aérea y después retirar esas plantas. En ese sentido, el cobre es un elemento bastante complicado porque le gusta quedarse en las raíces de las plantas. Muchos de los trabajos que hay he identificado que no es un elemento que trasloque bien a la parte aérea. Entonces, lo ideal sería encontrar plantas que permitan llevar a la parte aérea de la planta la mayor parte posible. No me consta que exista ningún trabajo de algo que se pueda aplicar a gran escala. No quiero decir que no exista, pero si es un tema de investigación. Existen métodos químicos
que permiten extraer grandes cantidades de cobre, pero someter los suelos de viñedo a tratamientos químicos agresivos sería algo no recomendable por muchos otros motivos. En mi opinión, las soluciones tienen que ir por utilizar plantas que sean capaces de extraer cobre del suelo. Me consta que hay muchas investigaciones que están trabajando en esto, no solo para extraer cobre, sino para extraer otros metales, incluso desde un punto de vista comercial. Son tecnologías que no están suficientemente desarrolladas, pero que yo creo que tienen bastante futuro. Estupendo. Bueno, tenemos una pregunta también un poco general. ¿Por qué creéis que es una barbaridad no labrar la tierra? De César. A mí me consta que hay determinados cultivos que si no se labran los árboles se mueren en determinadas zonas. Y yo no soy un experto en labranza, pero creí entender en lo que dijo Pilar, que eso, cuando tomas una decisión de este estilo no la puedes tomar sin saber las consecuencias que eso va a tener. Cultivos donde tienen tendencia muy importante a la compactación, pues sin labrar de repente puedes tener muchos problemas de asfixia de raíces, etc. Si me permitís que haga una aclaración sobre lo que dice David respecto a esta pregunta, justo en el informe que estamos entregando ahora se recoge que prácticamente siempre es necesario, aunque sea un arado cada 5 años, hagas lo que hagas, o sea, es arado mínimo. Es casi siempre recomendable, más que no arado. Y en caso de no arado, como ocurre, por ejemplo, en estas viñas regenerativas, tienes que tener muy claro que tienes que usar otras formas de esponjado. Desde mantener esas raíces activas que esponjen el suelo hasta hacer como hacen estos viticultores, que es entrar con descompactación por otras formas. Cuidado con las medidas aisladas que son terriblemente peligrosas y sobre todo si lo que se está haciendo es no arar para retener carbono, cuidado también porque no funciona bien en todos los suelos. Es decir, cada medida se ha de adaptar seriamente al tipo de suelo y al tipo de clima que tenemos y combinarla con otras, ¿no? Vale, perfecto. Si queréis seguimos con alguna más y bueno, tenemos bastantes. Las que no nos dé tiempo, Mario, hacemos como siempre, que las envíen por correo. Sí, si quieres ir viendo alguna más. Yo simplemente apostillar a esto que estábamos hablando del tema del arado y demás. Es verdad que genera cierta controversia, pero es que normalmente los absolutismos no son buenos. O sea, al final el arar o no arar, no, depende mucho la estructura del suelo, la textura, o sea, depende de tantas condiciones. Si tienes un suelo muy arcilloso, pues ¿cómo no vas a arar, aunque sea superficialmente un poco para no generar costras, ¿no? Si tienes luego encima el agua con salinidad alta y te genera una costra salina, etcétera. O sea, hay mil situaciones que claro, no es blanco-negro todo. Si fuera tan fácil la agricultura, de verdad, al final, pero no es así, ¿no? Es un poco una reflexión al hilo de esto. Sí, Mónica, hacemos un par de preguntas más, claro, si quieres, o 3 y... Venga, vale, pues Estela nos pregunta, ¿qué opináis sobre la aplicación agrícola de lodo de depuradora en agricultura? Yo he trabajado durante años asesorando aquí al gobierno en los grupos que asesoraban al gobierno de la Generalitat sobre el reciclaje de estos lodos. Son un problema muy severo, que es un problema que os digo lo mismo si a alguien se le ocurre preguntarlo con el biochar. El problema de los lodos de depuradora es que no está controlado el tipo de origen. De manera que suelen dar problemas de toxicidad que no están tan relacionados con el contenido en metales pesados como se suele pensar, sino con la salinidad del propio lodo, ¿no? Nosotros hemos observado que pueden estimular en primer instante la fertilidad, el crecimiento de las plantas, pero que a la larga, según qué partidas, y recalco esto, según qué partidas dan problemas de toxicidad para los microorganismos del suelo. Y el problema es que hay que analizar prácticamente cada partida, porque las partidas varían dependiendo de lo que cada ciudadano lance por el lavabo de su casa.
tened en cuenta que los lodos de depuradora urbana conllevan, por una parte, un material orgánico muy rico que sale de nuestros lavabos, pero por otra parte, en la mayor parte de las ciudades llevan aguas pluviales, que no están separadas de las aguas de lavabo. Entonces, estas aguas pluviales que han lavado todos nuestros tejados arrastran todos los restos de combustión de las ciudades. Es decir, todo el material de combustión que se almacena sobre las superficies urbanas acaba parando en el alcantarillado. ¿Qué se analiza en los lodos de depuradora para hacerlos aptos o no para agricultura? Los metales pesados, que es lo único que hemos conseguido que se introduzca en la legislación europea y llevamos años con esta batalla. ¿Qué es lo que no se analiza? Por ejemplo, las dioxinas, que es algo que se genera constantemente en los procesos de combustión. Por lo tanto, lo que necesitaríamos, antes yo paso primero a los compostajes, los lodos de depuradora ya sé que producen cierta fertilidad, pero no son del todo seguros, por esto que os digo, porque habría que analizarlos mucho más a fondo y mucho más frecuentemente, ¿no? No sé lo que piensa mi compañero David de este tema, si él lo ha tratado. Yo no lo he tratado mucho y lo poco que he visto en la práctica, un viñedo que estamos siguiendo desde hace años, donde se han aplicado después de un proceso de compostaje mezclado con restos forestales. Y en este sentido sí que le ha funcionado bastante bien. Incluso en tema de acumulación tanto de acumulación de materia orgánica como de fertilidad, como de lo que es la propia diversidad, descompactación, en este caso tienen problemas de compactación y ha funcionado bien, pero son sustancias que, como ha dicho Pilar, no se sabe lo que pueden tener. Entonces, yo los usaría poco, no abusaría mucho de ellos en un mismo viñedo y tras un tratamiento es decir, tienen que estar tratados antes de aplicarse, porque así como en este caso que los han aplicado compostados ha funcionado muy bien, también algunos viticultores de mi entorno me han dicho que los han utilizado directamente y han tenido problemas con ellos. Muy bien, pues mira, si os parece, Mario, lo podemos dejar aquí y yo me encargo de recopilar todas las preguntas o que nos lo envíen al correo de comunicación o prensa y así les damos respuesta. Pues perfecto, yo creo que sí que podemos dejarlo aquí. Siempre es bueno que haya bastantes preguntas y además les ponemos en contacto con ellos y porque señal de que ha generado debate e interés, que al final es de lo que se trata. Pues nada, yo simplemente a los dos volveros a agradecer vuestra participación, el enfoque, creo que es un tema bastante interesante, como ya he dicho al principio, el preservar el medio que tenemos, entendiendo por medio también evidentemente el suelo como una parte muy importante de él y de cultivo y está en nuestro deber como agricultores también, al final. Y nada, bueno, pues no sé, Mónica, si tenemos, yo creo que sí, que no sé si voy a pasar a despedir el webinar, daros las gracias a todos. Bueno, la última, sí. Una más que nos había entrado de, bueno, Jesús, yo simplemente nos ha hecho un comentario, no era una pregunta como tal, pero bueno, creo que es interesante. Nos dice, no es una pregunta, pero creo que racionalmente que para plantear experimentos de comparación sólidos no hay que buscar viñedos a comparar, sino generar el experimento, es decir, establecer y formar un viñedo dentro del cual se diseñe el ensayo y se apliquen los tratamientos experimentales correspondientes. De lo contrario, estaremos en una situación de alta carga subjetiva sobre la interpretación de los resultados. Completamente, completamente de acuerdo, pero también es lógico que la investigación se hace y sobre todo la investigación en colaboración con empresa y demás desde un punto de vista práctico también. Y al final es muy complicado el establecer un viñedo desde el principio. Sí que es verdad que hay ciertas cosas que uno puede decir, bueno, pues voy a intentar utilizar viñedos de la misma edad, viñedos lo más cerca posibles con la menos variabilidad de suelos, pero hay 1000 factores y es muy complicado. Lo que hay que hacer es definirlo bien el material metro, razonarlo bien y hacerlo aplicado. Dando, vamos, ya digo, en esta respondo yo directamente por la parte que nos toca también como plataforma, de promover no solo la investigación de base, sino la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica, ¿de acuerdo? Que todos los ensayos tienen su valor en su justa medida. Así que... Ahora sí, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Muchas gracias, Pilar y David, por estar con nosotros y por este tema. Y nada, yo desde la plataforma
pues animaros a seguir porque vamos a tener próximamente otros webinars con otras temáticas y nada, y desde aquí pues igual a la Interprofesión del Vino de recordar y dar las gracias por su apoyo con nosotros en esta aventura que ya iniciamos desde 2018 y que estamos con más o menos cierto éxito y nada, a todos daros las gracias por estar ahí y espero veros en el próximo webinar, ¿de acuerdo? Así que nada, si os parece